Hola, Licen. Hola. Hola, buenos días nuevamente. ¿Cómo están? Dice buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos ¿Cómo estás, días. Matías? Hola. ¿Qué tal? Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar unos 2 minutos más, hasta esto se sigue agregando el resto y damos inicio a la clase. Hola, ¿qué tal? Alejandro. Hola, buenos días. Bueno, chicos, bueno, bien. Eh, Vamos a ir iniciando la clase. ¿Sí? Continuamos con el tema ácido-base, y que es justamente lo que tenemos que ver. Y bueno, ya les había colocado, déjenme un segundo, eh, la temática, ¿no? Equilibrios en soluciones iónicas. Específicamente el tema electrolitos, que es lo que vamos a ver, ¿no? El día de hoy. Ya vamos a comenzar a tomar parte de lo que es la teoría del libro y esperemos que ya se sigan conectando unos 30 segundos más hasta que se conecten el resto de participantes. Ok, bien. Listo. Vamos a ver. Sí, básicamente va a tratar de eso. Eh, Les he incluido aquí dos partes, una presentación sobre la teoría de ácido base y esto es una simulación, ¿sí? Un simulador, bueno, que habla acerca de la disociación justamente que tienen tanto ácidos como bases, sean estas fuertes o sean estas débiles, ¿sí? Y su relación efectivamente con el término pH, potencial de hidrógeno, en el caso del ácido, la conductividad eléctrica, ¿sí? Entre otras características que se están dando, que se concentran justamente en este simulador, que lo tenemos aquí. Muy interesante. Lo vamos a ver también cómo utilizarlo, ¿sí? Para poder realizar algunos cálculos o determinaciones. Bien, ok.
Bien, vamos a comenzar. Entonces, con respecto al tema de las soluciones o el equilibrio en soluciones, ¿sí? Ya habíamos incluido, sí, cómo es la disociación justamente. Estamos hablando de cuando colocamos algún ácido o una base, sea esta débil o sea esta fuerte en agua, esta se va a disociar, ¿no? Mientras más fuerte sea, o una sal inclusive, mientras más fuerte sea, ¿sí? Esta va a generarme un cambio en el pH, un cambio en la estructura, ¿no? Y se va a disociar por completo o de forma incompleta. Si es de forma completa, bueno, la reacción es irreversible. Y si es de forma incompleta, en este caso se genera un equilibrio, ¿no? Bien, entonces, tenemos aquí una parte, ¿sí? Obviamente eso es terminología con el tema de soluciones, así que vamos a tener un poco de ambas partes, ¿sí? Tema de soluciones, para este caso eh, de el equilibrio químico en ese tipo de soluciones justamente. Ok, entonces, el libro nos da dos partes aquí, por ejemplo, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, sales, en este caso como el cloruro de sodio y el cloruro de plata, ¿sí? Y nos dice lo siguiente, disolución y conductividad eléctrica de dos soluciones iónicas, ¿sí? Las disoluciones con el tema conductividades eléctricas están muy relacionadas, ¿sí? Pero obviamente tiene que ver también cuál es la composición que está presentada ahí dentro de esta solución, cuál es la sal que se está aplicando. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos dos puntos, ¿sí? Dos soluciones, la una realizada con cloruro de sodio y la otra realizada con cloruro de plata. Y nos dice lo siguiente, los electrolitos fuertes conducen corriente eléctrica, como es en el caso del A, ¿sí? El cloruro de sodio se disocia en agua, ¿sí? Y se transportan dos tipos de electrolitos, el cloro y el sodio, ¿sí? Son buenos conductores de la electricidad. Y los electrolitos débiles, ¿sí? No conducen adecuadamente la electricidad, como en este caso, la plata, ¿sí? De igual manera, el cloruro de plata se disocia en agua, de esta manera. Sin embargo, vemos que tenemos un depósito en esta parte inferior, lo cual va a generar que esta solución sea muy débil y no me conduzca a la corriente eléctrica, ¿sí? Eso tiene que ver mucho en este caso con la conductividad, en este caso el metal que está presente. En el caso del sodio, un metal alcalino, una alta actividad, ¿sí? Presenta una mayor actividad que en el caso de la plata. Y por eso en el primero vamos a visualizar conducción de corriente eléctrica, mientras que en el segundo no. No vamos a poder visualizar una amplia corriente eléctrica. Bien, ok. Hasta aquí estamos con esta parte. Estamos con esta parte de aquí. Y lo que más tenemos es, bueno, electrolito. ¿A qué se refiere con el tema electrolito? ¿Qué podemos indicar con la parte del tema electrolito? ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué es un electrolito a su vez? Bueno, como ya sabemos, sí, un electrolito es definición, o en este caso es característica, conceptualización de viajante, un ion, ¿sí? Algo que se encuentra viajando constantemente, ¿sí? Entonces, un electrolito es una sustancia, ¿sí? Es una sustancia que se ioniza, es decir, que se va a disociar o se encuentra disociada y da lugar a los iones correspondientes. Bien, nos referimos como electrolitos, ¿sí? Justamente a esa especie que se va a disociar, como aquí en el caso del cloruro de sodio y el cloruro de plata, ¿sí? Ambos son electrolitos justamente, ¿sí? Y ambos se disocian justamente al estar en agua, ¿ok? Se disocia al estar en agua, perdón. En el caso del cloruro de sodio, este se disocia en agua y en el caso del cloruro de plata, este no produce o no genera una disociación, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Depositada aquí en el fondo. El cloruro de plata es insoluble, no se disocia en sus iones correspondientes, ¿sí? Y es lo que vemos en esta parte final depositada y por ende en este caso no va a generar una conducción eléctrica, ¿sí? Un electrolito es una sustancia que se ioniza, es decir, que se disocia y da lugar a los iones correspondientes. En esta parte de aquí, ¿sí? El resultado es una solución conductora de la corriente eléctrica. Ejemplo de solución de electrolitos son las soluciones acuosas de sales, ácidos o bases. ¿Sí? Esa es la primera parte, electrolito. ¿Sí? Como conocer un electrolito, una especie que se disocia, ¿no? En agua. ¿Qué más tenemos? Nos dice, cuando un soluto, ¿sí? No se disocia en iones, que es justamente lo que tenemos aquí, un soluto. El soluto se refiere a la parte sólida, cuando un soluto, o en este caso, la parte que se va a depositar en el agua, no se disocia en iones, sino que por el contrario, conserva su naturaleza molecular,
sea, su estructura, se tiene una solución que no conduce a la corriente eléctrica. Este tipo de soluciones se conocen como, y esta parte, soluciones moleculares o no electrolíticas, de esta manera, ¿sí? Cualquiera de las dos formas se parte. Entonces, si tenemos un electrolito, ¿sí? Un electrolito obviamente se va a disociar en iones en una especie acuosa, en agua, ¿sí? Y esta me va a generar una conducción eléctrica. ¿Efecto de qué? De esos iones que se encuentran ahí depositados, ¿sí? En el caso de especies, ¿sí? Que no sufran una disociación, como el caso del cloruro de plata, ¿sí? Sus enlaces son mucho más fuertes en este caso, no se disocian o el agua no genera una actividad, ¿sí? En el cloruro de plata no lo puede disociar, entonces ahí se crean soluciones básicamente inertes en términos de conducción eléctrica, ¿sí? Son llamadas soluciones moleculares o simplemente no electrolíticas se llaman, ¿sí? La mayoría de las sustancias orgánicas, como lo son los azúcares, forman justamente soluciones no electrolíticas. ¿Por qué? Debido a que en este caso, para el caso de las sustancias de carácter orgánico, ya sabemos que estos están compuestos por enlaces de tipo covalente, ¿sí? Y no me van a generar iones. Esa es la gran explicación que se tiene para este caso, para las sustancias de carácter orgánico. Estos más bien están formados por enlaces del tipo covalentes, no metálicos, ¿sí? O no metal más hidrógeno. Con lo cual, en ningún momento estos van a generar que hayan iones esparcidos, ¿sí? Y bueno, ¿qué más tenemos? Y bueno, esa es justamente la explicación, sustancias orgánicas estamos hablando, ¿no? Del por qué se da el equilibrio, como es el ácido, los ácidos orgánicos, que es justamente con lo que estamos trabajando, ¿sí? Teníamos el día de ayer el ácido acético, sí, que era el vinagre. Si nosotros lo colocamos en agua, solo una pequeña parte se va a disociar. ¿Y eso cómo se explica? Bien, bueno, vamos a ver. Obviamente tiene que ver mucho con el tema de ácidos débiles y ácidos fuertes, o a su vez electrolitos débiles y electrolitos fuertes, que es lo que tenemos aquí. Bien, listo. Hasta aquí vamos a quedar en esta parte. Les voy a borrar, ¿sí? Espero que hayan tomado nota. Y tenemos aquí. Entonces, eso tiene que ver mucho con el tema de los electrolitos débiles y los electrolitos fuertes, ¿sí? En este caso. Bien, estoy aquí mostrando un poco acerca de cómo es justamente el tema de la simulación, ¿sí? Nos da, bueno, una pequeña introducción de cómo manejar el sistema. Tenemos un medidor de pH, que es el que está aquí presente, ¿sí? Aquí tenemos agua, el pH del agua obviamente 7. Y vemos cómo el agua, dos moléculas de agua o dos aguas que están interactuando, ¿sí? Se disocian en sus iones hidrogeniones, H3 o más, o H más, y los iones oxidrilos, o H, tal cual. Nos indica en este caso si son ácidos fuertes, también cómo se da el proceso de disociación, ¿sí? Si son ácidos débiles, bases fuertes o bases débiles. Bien, vamos a ver, en el caso del ácido fuerte, ¿sí? Medimos pHs. Si ustedes ven, pHs relativamente bajos, pH de 2, un pH de 3, que es correspondiente al ácido cítrico, un pH de 1, que son ácidos mucho más fuertes, como el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, ¿sí? Ácidos inorgánicos, ¿no? Y en esto me habla acerca de ácidos del tipo inorgánicos, justamente, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Y como están viendo, sí, tenemos un ácido, y aquí puede ser, en este caso, un ácido, bueno, un hidrógeno que está unido a un grupo halógeno, ¿sí? Que me da justamente un ácido hidrácido, lo que tenemos aquí HA. Al disociarse en agua, ¿sí? Lo que tenemos justamente es su disociación, los iones hidrogeniones y su otra parte, todo lo que conforma el ácido, la parte del ácido, ¿no? Por ejemplo, si tenemos ácido clorhídrico aquí, disociado, que tiene un pH sumamente fuerte, ¿sí? Aquí, por ejemplo, al disociarse en lo que es el agua, justamente lo que veíamos ayer, ¿no? Vamos a tener la parte de los cloruros, ¿sí? Que están aquí, de esta manera, ¿sí? Y vamos a tener acá los iones hidrogeniones, que pueden ser representados con los iones hidróneo, perdón, ¿sí? Los iones hidróneo que pueden ser representados por H3 o más, o simplemente por H más, de esta manera. Vamos a colocarle como H3 o más, ¿sí? Para inhabilitar. Bien. H3 o más, o simplemente H más, cualquiera de las dos formas. Y vemos que su disociación es completa, justamente, y eso es lo que está ocurriendo aquí, ¿sí? Vemos que los iones hidrogeniones están separados, ¿sí? Y también los iones cloruros se encuentran separados completamente. Es un proceso de disociación completa. Y eso genera justamente que haya una buena
conductividad del tipo eléctrica. ¿Sí? Como podemos ver aquí, si nosotros colocamos esto justamente aquí, como estamos viendo, hay conductividad, una alta conductividad eléctrica. Bien, ok, ese es para el caso de un ácido fuerte. Ahora, ¿qué pasa con el ácido débil? ¿Qué ocurre ahí en cambio? Bien, vamos a ver. Para el caso de los ácidos débiles, ¿sí? Tenemos un ácido débil que está incluido aquí. Les voy a borrar esta parte de acá. ¿Sí? Permítanme un segundo. Les borro esta parte de aquí. Ya no la necesito. Y bueno, para el caso de un ácido débil, saquemos esto, no necesito en este momento. Primero, mediciones de pH, ¿sí? Que es lo que nos interesa. Como ustedes ven, su pH obviamente sigue siendo ácido, pero al ser un ácido débil, sí, su pH va a ir entre un 4, un 4.1, hasta lo que es ya un 6, un 6.8, un 6.9, tendiendo a la neutralidad, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un ácido débil. Generalmente aquí vamos a ver a los ácidos orgánicos, como es el ejemplo el ácido acético, ¿sí? Donde justamente es lo que ocurre. Vamos a ver, poniéndole moléculas al asunto, ¿no? Vamos a ver el ácido fórmico, ¿no? El ácido fórmico es un tipo de ácido carboxílico. CH. Me parece que de esta manera. Sí, de esta manera, ¿ok? De esta manera, tenemos el ácido fórmico, ¿sí? Saturado, 2, 3, 4, sí, está bien. Bien, de esta manera el ácido fórmico sí, es un ácido del tipo orgánico, es aquel ácido justamente que se encuentra en, que secreta en este caso las hormigas y produce justamente la picazón. ¿Sí? Cuando nos pican. Y como están viendo, ese no se disocia completamente. ¿Sí? Lo que genera es una reacción del tipo reversible, ¿sí? Que ocupa ambos sentidos. ¿Efecto de qué? De que no se ha disociado por completo. Entonces ahí vamos a tener justamente esto. Este se va a liberar los iones hidrogeniones. Obviamente un hidrógeno va a salir de esa parte, ¿sí? Este de aquí. Y me va a generar los iones hidrogeniones, dejándome el CHOO de esta forma cargado negativamente, ¿sí? Y acá vamos a tener la concentración de los iones hidróneos, ¿no? Hidróneo cuando es H3 o más. De esta manera, ¿sí? O iones de esa forma. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poder visualizar aquí? ¿Sí? Si tomamos en consideración cada uno de estos puntos, lo que tenemos aquí justamente es ¿sí? El ácido metanoico, por cierto, les voy a colocar el nombre, ¿sí? Porque es justamente los que vamos a utilizar, el ácido metanoico, ¿sí? Y aquí vamos a tener un ion hidróneo y aquí vamos a tener un ion metanoato también llamado. Ese llamado ácido metanoico, simplemente llamado ácido fórmico también. Cualquiera de los dos nombres es el mismo, ácido metanoico. Voy a colocarle. Aquí tenemos un ion metanoato y un ion hidróneo. Ok, perfecto, bien. Hasta aquí. Si pueden observar justamente el ácido metanoico, que es justamente el que tenemos aquí, que sigue esto, todavía se presenta en la solución, ¿sí? Lo que quiere decir en este caso que ese no se disocia completamente, ¿sí? Tenemos, sí, una cantidad de ácido que se ha disociado y se presenta en forma iónica, pero es muy baja, relativamente baja, ¿sí? Lo cual justamente confiere que ese pH sea de 4.5, o sea, de un ácido débil. Su disociación ha sido débil, ¿sí? Y iones hidróneo, que también se encuentran en este punto de aquí, ¿ok? Entonces, esa es la parte que tenemos con respecto a los ácidos débiles, ¿sí? Términos de conductancia eléctrica o conductividad eléctrica. Vamos a ver. Recordarán para los ácidos fuertes, había una gran cantidad en este caso de energía desprendida y para el caso del ácido débil ya es relativamente más baja, ¿sí? Ácido fuerte, mucho más alta, ácido débil, más baja, de esa manera. Bien, chicos, ¿alguna pregunta que tengamos hasta ahí? ¿Estamos? ¿No hay preguntas? Perfecto, muy bien. Ok, y bueno, otra parte también que nos da justamente esto es ya la solución que ustedes pueden disponer, ¿sí? En la formulación, aquí ya tenemos lo que les he explicado, es una introducción a lo que es la simulación, pero aquí ustedes ya pueden. Alejandro, ¿alguna pregunta? De pronto, ¿algo que no hayas entendido? No, allá. Ok, bien. Entonces aquí ustedes tienen ya cómo experimentar justamente con esto. Por ejemplo, yo les digo, bueno, vamos a colocar un ácido, ¿sí? Su concentración va a ser 0.01 molar, lo que tenemos en este punto. Va a ser débil. Ustedes pueden escoger entre
Si sea súper débil, como lo que tenemos bien acá, ¿sí? O relativamente débil. Y eso va a tener justamente con qué relación con el pH. Ustedes están viendo, aquí tenemos un ácido más débil, su pH, en este caso, ¿qué va a generar? Que vaya subiendo, o sea, vaya tendiendo a la neutralidad. Mientras más fuerte, obviamente, me va a generar una mayor disociación, ¿sí? Un cambio. Y ahí ya podemos hacer, por ejemplo, el ácido fuerte, ¿sí? pH 2, relativamente bajos. pH débiles, pero que tengan tendencia a ser fuertes, ¿sí? De esta manera. ¿Ok? Bien, entonces, se puede jugar con todos esos puntos de aquí, ¿sí? Tomando en consideración los niveles de concentración, si es ácido base, si este es débil, como es lo que tenemos aquí, ácidos muy débiles, ¿sí? Como por ejemplo un pH para 6, ¿sí? Que podemos observar en un ácido láctico, ¿sí? En el caso de la leche. Llegan a tener pHs de este punto, pHs de 6, ¿sí? El cual es muy baja justamente la introducción de los iones hidróneos, ¿sí? O que este se disocie completamente. Recordemos que forma parte justamente de la estructura de estos compuestos. Entonces, aquí podemos jugar, podemos ver la molécula, el solvente, la solvencia como está justamente en este punto, ¿sí? Como las moléculas del agua se encuentran en esa parte, bueno, esto también lo pueden obviar. Tenemos una gráfica, ¿sí? De referencia a las concentraciones, ¿sí? Según lo que vaya cambiándose. Bien, y bueno, ahí podemos ocultar si desea. Moléculas, gráficas. Aquí tenemos mediciones de pH también. Si lo desean de esa manera, tiene esta forma de medir el pH o también tiene mediante las tiritas, ¿sí? Lo que fue alguna vez que les envié, colocamos la tirita en solución. Se me perdió. ¿Sí? Y vamos viendo cómo salido el pH y lo relacionamos con los colores. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos un pH, ¿sí? Puede ser un pH 4, un pH 5, un pH 6, tomando en consideración este. Corroboramos con esto y justamente un pH 6 es el que tenemos aquí. Bien, entonces, bueno, este tipo de simulaciones justamente es muy interesante para poder manejarlo, ¿sí? Nos arroja muchos datos que podemos utilizar y con los cuales podemos trabajar también. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos. Obviamente, la conductividad eléctrica para este ácido que no se ha disociado por completo es sumamente baja, que es lo que tenemos aquí, ¿no? Un ácido débil es sumamente baja su conductividad. Por ejemplo, si nosotros colocamos un ácido fuerte, como el ácido clorhídrico, sí, su conductividad es alta. ¿Pueden observar? Cambiamos. Conductividad baja, débil, conductividad alta, fuerte. Bien, y eso es lo que tenemos en esta parte. Listo. Bien, ¿tenemos preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? pH 6. Listo. Entonces, eso es lo que les quería mostrar, ¿sí? Y esto de acá, justamente, esa especie que se disocia completamente se llama electrolito, ¿sí? Y en este caso, los electrolitos débiles, ¿sí? Como ustedes ven, conducen poca corriente eléctrica, mientras que los electrolitos fuertes, o cuando ya se ha disociado por completo, el electrolito me genera una conductancia eléctrica sumamente alta. Y eso es justamente lo que vemos aquí. Los electrolitos se dividen teniendo en cuenta un criterio cualitativo, ¿sí? En electrolitos fuertes y electrolitos débiles. ¿Qué nos dice? Los electrolitos fuertes son compuestos, ¿sí? Que se disocian prácticamente en su totalidad, con lo que dan lugar a soluciones que conducen muy bien la corriente eléctrica, ¿sí? Como estamos viendo en la otra parte, en la otra pantalla del simulador. Por el contrario, los electrolitos débiles, en cambio, son sustancias que se ionizan solo en pequeñas proporciones. Van a darme lugar al equilibrio en soluciones, ¿no? Con lo cual, parte de las moléculas originales no se disocian y por tanto no contribuyen a la conducción de la corriente eléctrica. Bien, y ahí está esta parte teórica y la explicación dada en la simulación. Así, dan origen a soluciones que no conducen adecuadamente la electricidad, como ya vimos en el simulador. Existen tres clases de electrolitos fuertes. Los ácidos fuertes son los primeros, son los que vemos aquí. Me permiten borrar esta parte. Listo. Los ácidos fuertes, las bases fuertes y las sales solubles. ¿A qué se refiere cada uno de estos? Bueno, los ácidos fuertes, a nivel laboratorio se pueden encontrar una infinidad, ¿sí? De ácidos, de bases, de sales, que se encuentran ahí, algunos en forma pura, como es el caso del ácido clorhídrico. Su porcentaje de pureza es de un 33%, un 30% sí, un 30%, ¿ok? Pero es sumamente corrosivo, altamente peligroso, ¿no?
que nos indica la mayoría de los productos químicos comerciales vienen en altas concentraciones, ¿sí? Y para usarlos, bueno, es necesario generar justamente una disolución o diluirlos en agua, en un medio acuoso. ¿Para qué? Para a su vez utilizarlos ahí sí en lo que son las diversas técnicas, en este caso de laboratorio. Son ácidos que bueno, tenemos la primera parte, los ácidos fuertes, ¿sí? Lo que tenemos aquí. Son ácidos que se forman en soluciones acuosas diluidas, ya sabemos eso, en agua, ¿sí? En las cuales cerca del 100% de las moléculas se ionizan completamente. Los más comunes son, y vemos aquí, el ácido sulfúrico, fuerte, el ácido clorhídrico, también fuerte, ¿sí? El que justamente nos está presentando aquí. El ácido nítrico, también muy fuerte, ¿sí? Inclusive existen algunas experiencias en las que se une el ácido nítrico con el ácido sulfúrico y me dan lugar a una solución denominada agua regia. Es una combinación entre el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. También técnicas de laboratorio. Tenemos otro, el ácido bromídrico, ¿sí? Que tenemos aquí en este punto. El ácido perclórico también. Y el ácido clorhídrico. Bien, y aquí tenemos ácidos muy fuertes. Tienden a pHs entre 1 y 2. Los ácidos fuertes casi exclusivamente existen casi exclusivamente como iones en soluciones acuosas diluidas, como es el siguiente ejemplo. Caso del ácido sulfúrico, ¿sí? Este obviamente se disocia en sus dos iones, ¿sí? Los iones hidróneo que tenemos aquí, iones hidrogeniones, y el ion sulfato que tenemos en esta parte de acá. Entonces, esto justamente, este de aquí, es el que me brinda el pH, ¿sí? A la solución, la cantidad de iones hidrogeniones. ¿Sí? Que estamos midiendo el potencial de hidrógeno, ¿no? Bien, AC significa medio o solución acuosa, eso ya lo conocen, ya lo sabemos manejar. Bien, y ahí tenemos el caso de las bases fuertes, se forman generalmente, bien, para las bases fuertes, eso ya les había indicado, ¿no? Se forman generalmente con los metales del grupo 1A, ¿sí? Y los metales del grupo 2A, metales alcalinos, ¿sí? En el caso del grupo 1A, ¿no? Y en el caso del grupo 2A. Los más comunes son los hidróxidos metálicos solubles, ¿sí? Al igual que los ácidos fuertes. Las bases fuertes se caracterizan porque se ionizan casi completamente en soluciones acuosas diluidas. Esto justamente les genera la capacidad de conducir la corriente eléctrica. Ok, hasta este punto, las bases fuertes. Vamos a ver, les voy a borrar esta parte de aquí y vamos a topar de igual manera este punto. Ahora tenemos ácidos, ¿no? Ahora vamos a cambiar. Ahora voy a tener base, ¿sí? De igual manera, una base fuerte también me va a generar una conductividad eléctrica muy grande. Esta se va a disociar por completo, ¿sí? Es, por ejemplo, aquí, si nosotros tenemos con metales alcalinos hablamos, ¿no? El NaOH, una base extremadamente fuerte, ¿sí? También llamada sosa cáustica. Se va a liberar aquí al depositarlo en agua sus iones, en este caso sodio más, y del lado de acá vamos a ver los iones oxidrilos, ¿no? O hidroxilos, OH-, de esta manera. Entonces, esos justamente son los que permiten la conductividad eléctrica. Y aquí es lo que vamos a ver, ¿sí? Iones hidróxido de sodio se ha disociado por completo. No vemos ningún rastro del hidróxido de sodio aquí presente. ¿Okay? Solo están los iones en los cuales se ha separado o disociado. ¿Sí? Entonces, de igual manera, su conductividad eléctrica es muy fuerte. Mediciones de pH. Vamos a ver que su pH también es muy alto, un pH 12. ¿Sí? Generalmente este es para el caso del el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio abarcan de pH de 13, 13.5, 14. Entonces, aquí lo regula colocándole un pH de 12, que me indica una base súper fuerte. Bien, listo. Eso es lo que tenemos en este punto de aquí. Y ahora, seguimos con la conductividad eléctrica. ¿Qué pasa con las bases? Sí, pero que son débiles ahora. Su conductividad eléctrica también sumamente baja, ¿sí? No conocen la corriente eléctrica. De igual manera, como vemos aquí, ¿sí? Bases débiles. En este caso, ¿qué es lo que hacen? ¿Sí? No se disocian completamente. Vemos que aquí todavía se encuentran las bases débiles, son malos conductores de la corriente eléctrica. ¿Sí? Que tenemos pocas es justamente la concentración de los iones hidroxilos y más vamos a tener también concentraciones de grupos de la base aquí presentes. En temas de pH, su pH abarca un pH de 8, ¿sí? Tendiendo a la neutralidad también. Bueno,
lo cual me indica una base débil. Bueno, y eso es lo que nos explica en esa parte. Las bases fuertes eh, un segundo. Se forman ya con esos metales, al igual que los ácidos fuertes. Las bases fuertes se caracterizan porque se ionizan o se disocian completamente, casi completamente, en soluciones acuosas diluidas. Ejemplo de esto, el hidróxido de sodio, ¿sí? ¿Cuál se ha diluido en esta parte? Bien. ¿Listo? Ok, bien, y esa es hasta aquí esta parte de aquí para los electrolitos. Y de ahí tenemos en el caso de las sales solubles, bueno, no nos da para sales, en este caso no, ácido débil, base fuerte, base débil. No nos da para sales, pero bueno, vamos a explicarlo. Para el caso de sales solubles, la mayor parte de las sales solubles, las que son solubles, obviamente, son compuestos iónicos, tanto en estado sólido como en solución. Por ejemplo, el proceso de disociación para el caso de la sal más conocida, el famoso cloruro de sodio, ¿no? Se puede expresar tomando en consideración esta parte del cloruro de sodio, lo depositamos en agua, ¿sí? Y se disocian sus iones sodio, sus iones cloruro, ambos buenos conductores de la corriente eléctrica. Y listo. Bien, y hasta ahí tenemos esta parte, chicos, ¿sí? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Está comprendido? El tema de electrolitos, no hay problema, ¿verdad? Especies químicas. ¿Estamos hasta ahí? Si preguntas, por favor, pueden indicármelo. Perfecto, ok. Muy bien. Y ahí tenemos ya equilibrios de solubilidad. Bueno, esto es ya en términos de equilibrio químico. Vamos a ver que en soluciones de electrolitos fuertes, la totalidad de las moléculas se encuentran disociadas, es decir, las reacciones que describen el proceso de disociación, perdón, o disolución ocurren principalmente hacia la derecha, o sea, una reacción irreversible. Por lo tanto, no vamos a presenciar en este tipo de electrolitos un equilibrio para los ácidos fuertes, ¿no? Y las bases fuertes. Lo que vamos a tratar específicamente son ácidos del tipo débil. Aquí también nos da justamente la especificación de cómo ocurre el proceso de disociación. Ya lo vimos en la simulación, así que vamos a ver esa parte. Bien, y ahí que tenemos. Se tratan de sistemas que no se encuentran en equilibrio, ¿sí? Esta parte aquí, pues la velocidad, no lo escucho. Se trata de sistemas que no están en equilibrio, pues la velocidad hacia la derecha es varias veces superior a la velocidad hacia la izquierda, ¿sí? Por el contrario, en una solución de un electrolito débil, que es el que tenemos aquí, sí, ácidos orgánicos, y obviamente estamos hablando, únicamente nos vamos a centrar en los ácidos, ¿no? Recuerden el tema, soluciones ácidas, ¿no? En equilibrio, ¿sí? Por el contrario, en una solución de un electrolito débil, como es este ácido orgánico, el ácido etanoico, ¿sí? También llamado ácido acético, parte de las moléculas se encuentra disociadas y otra parte conserva su estado molecular, que es el que tenemos aquí, ¿sí? Situación en la cual se alcanza un estado de equilibrio. Bien, eso ya lo sabemos también. Una solución de electrolito débil, parte de las moléculas se halla disociada y parte conserva su estado molecular. ¿Dónde vemos eso reflejado? En esta parte. Parte que conserva su estado molecular, ¿sí? Y parte que se ha disociado. Listo. Ya la separación de este hidrógeno de aquí. Si une al agua, me genera el ion hidrógeno, H3 o más. ¿Sí? Ejemplo de esto, el ácido acético, el que nos presenta en esta parte. Listo. Y así vamos a comenzar. El proceso de disociación se realiza en las tres clases principales de electrolitos, en los ácidos, las bases y las sales. Nos presenta esto, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar en los ácidos nada más. Con el tema de las bases y las sales, solo lo vamos a pasar un poco por encima. Y bien, hasta aquí tenemos esta parte. Bien, vamos a dejar por sentado la parte de la disociación ácida. ¿Sí? Y bueno, cuando estamos hablando de ácidos y estamos hablando de soluciones, ¿sí? La constante generalmente se escribe K sub A, ¿sí? Que me indica constante de acidez, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a tratar. Y de igual manera tiene que ver con la concentración que hay de productos y con la concentración que hay de reactivos. En el caso de las soluciones, ¿sí? Hablamos en términos líquidos, la solución madre en este caso, ¿sí? El agua, por así decirlo, el medio acuoso, se lo obvia, no se lo toma como un reactivo. ¿Okay? Su pH 7 no altera, solo sirve como un medio en donde se va a depositar, en este caso, la sustancia.
Ok, bien, y es por eso que aquí, a pesar de que en este caso es necesario la presencia del agua como un medio reactivo, ¿sí? En este punto, este no se considera ya en esta parte final, debido a que el agua para el tema de soluciones simplemente me sirve como un medio en donde se van a separar los iones. Entonces, bien, para el caso de este tipo de soluciones, el agua no es tomada en consideración, ¿sí? Lo mismo ocurría como era en el caso de en el caso de los gases, ¿no? Para las constantes de equilibrio para los gases no se tomaba en consideración ni las partes sólidas ni las partes líquidas. Entonces, lo mismo ocurre aquí. Aquí no tomamos en cuenta las partes del agua, en este caso el agua, la parte líquida. Bien, eso es un dato muy fundamental. Y bueno, nos dice, si el ácido, bueno, vamos a ver, disociación de ácidos. Cuando estas sustancias se disuelven en agua, son atraídas por los polos positivos y negativos de las moléculas del agua. Bueno, sí, esa es la actividad electrostática, sí, que justamente juega el agua con respecto a la disociación de los iones, sí, de la especie electrolítica. Con lo cual se produce la disociación de la molécula de ácido. Bien, esto es lo que me indica aquí. Bien, y bueno, dejémosle esta parte aquí. Cuando estas sustancias se disuelven en agua, ¿sí? Se produce la disociación de la molécula del ácido, nada más. Durante este proceso se liberan los iones hidrogeniones o iones hidróneos, ¿sí? Esta parte aquí. Y se trata nada más que de átomos de hidrógeno que, al carecer del electrón correspondiente, actúan como partículas viajeras, ¿no? Partículas positivas o también denominadas protones. La disociación de un ácido cualquiera se puede presentar siguiendo este formato. Ya lo conocemos y listo. Hasta aquí tenemos esta parte. Nada más. Bien, finalmente estamos hablando de un electrolito fuerte, ¿sí? Si el ácido es un electrolito fuerte, la disociación se produce un 100% y la probabilidad de una reacción reversible es prácticamente nula, no se da, ¿sí? Entonces, esto es lo que ya vimos arriba, ¿no? Un ácido fuerte no vamos a tratar aquí, no vemos equilibrio en ácidos fuertes. ¿Qué más tenemos? Guardar. Bien. Y en la parte de acá abajo ya vamos a tratar el tema en cambio de los ácidos débiles. Ok, listo chicos. Entonces vamos a quedar en este punto, ¿sí? Hasta el caso de los ácidos débiles. Únicamente tratamos con ácidos débiles. La constante de disociación se denomina constante de acidez y se representa por la interacción entre productos y reactivos. Donde, al igual que anteriormente habíamos visto, esto, los corchetes me indican concentraciones del tipo molar. Bien. Ok. Listo, chicos. Entonces, hasta ahí quedamos. ¿Tienen alguna pregunta que me quieran realizar? ¿Tienen todavía tiempo prudente para que me la puedan indicar? ¿Alguna pregunta que tengamos? ¿Está todo comprendido? Que dijo que había una que era nula. ¿Qué era? Ah, ya, cuando estamos hablando de ácidos fuertes, ya vimos que los ácidos fuertes se disocian completamente, ¿verdad? Los ácidos fuertes se disocian completamente. Entonces no va a existir un equilibrio, como es en el caso de los ácidos débiles, donde sí vemos equilibrio, ¿sí? Que está justamente aquí, las dos rayitas. Entonces, en el ácido fuerte, como no hay equilibrio, ¿sí? No vamos a encontrar una constante de disociación. En este caso, es lo que nos dice aquí. ¿Sí? La probabilidad de una reacción reversible es prácticamente nula, no va a existir. ¿Por qué? Se disocia completamente. Una reacción irreversible. Nada más, eso era la parte. ¿Sí? Únicamente trabajamos con ácidos débiles y listo. Hasta aquí estamos, chicos. Nada más. Eso es lo que nos da esta página. Y de ahí sí, ya la parte de disociación en bases y sales, ya lo vamos a ir tratando durante las siguientes clases. ¿No hay preguntas? Si hay preguntas, que me las realicen, por favor. ¿Está todo comprendido? No sé si algo que no les haya quedado muy claro. No. ¿Seguros? Estamos, entonces, ok, bien. Si no hay preguntas, listo. Mañana continuamos. Permítame un segundo, estoy viendo por aquí. Tomando lista, tomando lista, tomando lista. Ya, ya está. Listo, ok. Bueno, chao. Pasen muy bien. Mucha suerte durante el día. Que les vaya muy bien, chicos. Adiós. Chu, 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 chu.